Buenas tardes, mi coronel. Somos integrantes del grupo número 9 de la materia de Derecho Penal Procesal. El tema que vamos a exponer es procedimiento penal romano. El derecho penal romano es el conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a los pueblos dominados por Roma desde su nacimiento en el año 753 antes de Cristo, hasta la muerte de Justiniano en el año 565 después de Cristo. Como también podremos decir que es aquel conjunto formado por el sistema legal y las diversas disposiciones jurídicas en Roma, desde la primera compilación de leyes denominados la Ley de las 12 Tablas, que fue en el año 450 a.C., hasta después de ocurrida la muerte de Justiniano I, quien era el soberano del Imperio Bizantino para la designación de la compilación del Código Justiniano. El origen del derecho penal romano fue fundado en el interés del Estado, reafirmándose de este modo su carácter público. Uno de sus orígenes se sitúa en donde la plebe obligó a que las leyes se recopilaran y escribieran para evitar cualquier manipulación. Una comisión de 10 magistrados elaboró la ley de las 12 tablas, código que garantizaba la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y que fue la raíz del derecho romano. El nacimiento del derecho romano se debe, entre otras causas, a la división existente en la sociedad romana entre patricios y plebeyos. Su origen se extiende desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en la que tuvo lugar la labor compiladora del emperador Justiniano. El derecho penal romano tiene su origen con la fundación de la ciudad de Roma, en las colinas del Tíber, por las etnias de los latinos, los sabinos y los etruscos, y que culmina con la muerte del emperador Justiniano en los últimos días del llamado Bajo Imperio. El primer periodo comprende desde la fundación de Roma hasta la promulgación de la ley de las 12 tablas. El segundo periodo comienza desde la promulgación de estas tablas hasta el final de la República. El tercer periodo comienza con el advenimiento del imperio hasta el reinado de Alejandro Severo. Y el cuarto y último periodo termina con la caída del imperio a la muerte del emperador Justiniano. División y funciones y organizaciones. Dentro del derecho penal romano se logra hacer una división en dos áreas, estrechamente las cuales están relacionadas, las cuales son los delitos públicos y los delitos privados. Los primeros afectan a toda la comunidad y los segundos solo a un individuo. Delito privado. Consiste en hechos ilícitos que causaban un daño a la propiedad o bien de la persona de los particulares cuyos intereses se veían perjudicados en forma directa, las cuales son los bienes jurídicas protegidas. Como por ejemplo podemos dar a conocer la propiedad, la integridad física en cuanto a la salud y la vida de los esclavos, siendo característicos el no atentar contra el orden público. Delitos públicos. Los delitos públicos eran actos ilícitos que se consideraban lesivos del interés de la comunidad, y las penas corporales, las cuales podemos mencionar la muerte, exilio, mutilación, trabajos forzados y otros, o pecuniarios, no se imponían por principio a favor de sus víctimas. Son delitos que podían dar lugar a una acusación pública y se perseguían mediante un procedimiento especial, el procedimiento criminal, que se sustancian ante tribunales especiales, esto es, los tribunales represivos.
Características en lo jurisdiccional. El procedimiento pasa a ser inquisitivo y secreto. Se podía aplicar el tormento al acusado. Los poderes del juez eran cada vez mayores e invadieron a los del acusado privado o aún a los testigos. Fue evolucionando caracterizado por sus penas crueles como la tortura y por su aplicación mediante la arbitrariedad. El derecho penal romano se caracterizó siempre bajo tres premisas. Primero, vivir honestamente. Segundo, no dañar a nadie. Tercero, dar cada uno lo suyo. Es tradicionalista, formal, realista, individualista y sencillo. ¿Cómo se considera al acusado? En la antigua Roma, el acusado se defendía a sí mismo, o lo hacía algún amigo o vecino que testificara a su favor para disculpar al imputado del supuesto delito cometido. Varona señala que la participación o defensa del acusado era muy limitada, cuando no restringida, pudiendo ser no escuchado, en el que el magistrado asumía la decisión de determinar el número y personas que debían ser citados como testigos, y en que era posible la detención preventiva y limitada temporalmente. Mientras duraba el proceso, el acusado era libre y normalmente se le imponía una fianza personal, quedando alguien garante de su persona, a quien en caso de incumplimiento se le imponía una pena pecuniaria o una pena mayor. Comentarios del grupo. Es indubitable la influencia que tuvo el derecho penal romano en muchos países, siendo que trascendió por muchos estados y nuestro ordenamiento jurídico no está inmersa de ella, siendo una base la misma en recopilación de normas y leyes en actual vigencia. El derecho penal romano a lo largo de la historia fue evolucionando de gran manera bajo pensamientos y criterios de grandes pensadores, filósofos de ese entonces, repercutiendo hasta nuestros días. Hoy en día optamos el sistema romano penal civil familiar dentro de nuestras normas y leyes debido a que fue la base fundamental para la creación y elaboración de las leyes. El derecho penal romano se encuentra vigente después de siglos dentro de nuestra legislación en algunas normas y leyes con las que contamos como Estado, pero estas ya son algo remotas y ya no se encuentran al acorde de nuestra realidad. Debemos tener presente que las leyes cambian, se modifican y van evolucionando junto con la humanidad, y por ello se hace necesario realizar análisis en muchas leyes que son obsoletas y no son acorde a nuestra realidad. También fue establecido para su crecimiento y evolución por las distintas sociedades de la humanidad a lo largo de los años, pero dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al parecer no repercutió como tal, toda vez que tenemos leyes copiadas, idénticas e iguales a las romanas. Muchas gracias, mi coronel.